¿Cómo están mis estimados estudiantes? Bienvenidos a la clase de tributación. Mi nombre es la ingeniera Evelyn Mera Martillo, también docente de la materia de contabilidad general y paquetes contables. En esta clase de tributación voy a recordarles lo que la anterior profesora les ha indicado sobre los siguientes temas. Presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado es donde obtiene financiamiento el Estado ecuatoriano, en este caso, para así poder realizar diferentes obras en, en nuestro país, o a su vez, el Estado nos otorga los diferentes tipos de servicios. ¿Ya? Entonces, tenemos que son el presupuesto general del Estado, es la estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador. Es decir, aquí están los ingresos, venta de petróleo, recaudación de impuestos, entre otros. Tenemos los ingresos, ya, que les mencioné, para poder así garantizar la economía o garantizar la solvencia que tiene el Estado para poder a su vez repartir ese dinero a los diferentes ministerios, ¿ya? Y así, obviamente, dar un mejor servicio a la comunidad ecuatoriana. Pero también están los gastos, los servicios de producción y funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, entre otros. Por ejemplo, un ejemplo palpante es la educación de ustedes. ¿Quién le da la educación de ustedes? El Estado ecuatoriano. Entonces, ese es el gasto que tiene el Estado con ustedes. ¿Listo? Entonces, además indica que es la cuenta que el gobierno registra el dinero que espera recaudar y gastar durante todo un año. Cada año, el Estado siempre mantiene un presupuesto para poder desembolsar en servicios de educación, servicios de salud, servicios de agricultura, vivienda, seguridad, transporte, la electricidad, o sea, la electricidad que está en los postes públicos, ¿no? El alcantarillado, bueno, entre otros servicios que en sí el Estado debe de gastar para el servicio de nosotros los ecuatorianos. También sirve como instrumento principal de la política fiscal, pues a través de él el gobierno decide cuánto va a gastar y en qué. Incluye sobre la inflación, el empleo, la deuda. Tiene un impacto decisivo sobre el desarrollo humano y la equidad. Ese es un ejemplo, un pequeño resumen de esta primera parte del tema que es presupuestos generales del Estado. Otro tema que ustedes han visto, asimismo, el presupuesto general del Estado, componentes de gastos, ingresos y clasificación. Ya tenemos la definición de qué es un ingreso y la definición de qué es un gasto. Para poder recaudar fondos y poder así solventarse, ¿de dónde vienen esos recursos? De los impuestos. ¿Ya? Entonces, ese es el ingreso que siempre el Estado tiene a través de todos los ingresos que nosotros como contribuyentes, o como personas naturales o como usuarios o como consumidores gastamos diariamente. Y eso nos hace responsables a pagar un impuesto, que es el IVA. ¿Ya? También hay otros tributos, como es el impuesto a la renta, ¿no? Bueno, ya le indiqué el IVA, que se paga por la venta o la compra de un bien o servicio.
también el ingreso que recibimos al momento de vender el petróleo y sus derivados, ¿ya? Así recauda el Estado dinero para poder solventar todas las obras o todos los servicios que ofrece. Y así a su vez, ellos canalizan el dinero a los diferentes ministerios, como el Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, el Ministerio de, de, eh, de Seguridad, que en este caso sería la Policía Nacional, entre otros ministerios. ¿Ya? También tenemos el gasto. Como ya le indiqué, el gasto es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera primordial de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. A eso me refería, que cada ministerio siempre está al pendiente del servicio a la comunidad. Repito, tenemos el Ministerio de Educación que está al servicio de ustedes, los estudiantes. Entonces, eso genera un gasto, ¿ya? Entonces, ¿de dónde sacamos ese dinero? O bueno, ¿de dónde saca el Ministerio, el Ministerio de Educación el dinero para poder solventar los gastos que, que incurren en el estudio de ustedes del presupuesto general del Estado? ¿Ya? Y a su vez el presupuesto, perdón, el Estado, ¿de dónde saca ese presupuesto? De los impuestos que como ciudadanos cobramos, perdón, pagamos. ¿Listo? Otro de los temas es los tributos, ya los gastos públicos. Entonces, estos son los gastos públicos que a su vez el gobierno nos proporciona, como es el gasto de alguna carretera, ya indiqué de la educación, las calles, las iluminaciones. De estas son bienes y servicios públicos, como el alumbrado público, ¿no? También puede ser el alcantarillado, ¿no? Entonces, entre otros gastos públicos que tiene el Estado. ¿Listo? Además, el Estado, los ayuntamientos y las administraciones públicas necesitan contar con dinero para poder financiarlo. Ya, ¿a qué se refiere ayuntamiento? Ayuntamiento se refiere al municipio, a la municipalidad de Guayaquil. El Estado también da un poco de dinero al Estado, perdón, al municipio para que cumpla con sus obligaciones. ¿Listo? ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿No? ¿De dónde sale ese dinero? Sale de los impuestos. ¿Ya? Aquí también, bueno, más adelante voy a indicarles sobre los predios que también paga por la casa anualmente. ¿Ya? Entonces ese es un impuesto que también lo coge el Estado. Vamos al siguiente tema. Estoy haciendo un resumen de todos los temas que ustedes han visto. Los tributos y su clasificación. En el ámbito económico, los tributos son aportaciones que todos los ciudadanos deben pagar al Estado para que estos se redistribuyan de forma equitativa y de acuerdo con las necesidades del momento. Tiene su respectiva clasificación. Si se dan cuenta que el Estado reparte de forma equitativa, ¿ya?, a los diferentes ministerios para que ellos puedan servir a la comunidad, en este caso ecuatoriana. Ok, clasificación de los tributos. Académicamente, para la mayoría de los estudios del derecho tributario, los tributos
se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. ¿Ya? ¿Qué son impuestos? Son prestaciones en dinero realizados por los contribuyentes. ¿Quiénes son los contribuyentes? Somos nosotros, las personas que consumimos algo y obviamente podemos pagar por un servicio o por un bien y que están obligados obviamente a pagar ese impuesto, que puede ser el IVA. La prestación es exigida por un ente recaudador, que casi siempre es el Estado. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa ente recaudador? Recaudador es el que asume o el que tiene ese dinero, el que tiene los impuestos, ¿no? Y obviamente lo presupuesta anualmente. Además, al realizar el pago de impuestos, el contribuyente lo hace por mandato a la ley. Es decir, cada impuesto tiene sus leyes, ¿ya? No hay ningún impuesto que no se debe pagar si no está en la ley, sin que ello proporcione una contraprestación directa del Estado y exigible por parte del contribuyente. Listo. Se contempla como el ingreso público creado por ley de cumplimiento obligatorio por parte de los sujetos pasivos contemplado por la misma, siempre que surja una obligación tributaria originada por un determinado hecho imponible. Ya, también tenemos otras definiciones antes anotadas. C. Desprende que los impuestos son tributos exigidos en correspondencia de una prestación que se concreta de manera individual por parte de los administradores de la administración pública. Ya, aquí tenemos a continuación, se enlista en este caso, los que son impuestos, ¿no? En este caso vamos a revisar los nacionales. ¿Cuáles son impuestos? Bueno, en este caso son todos los impuestos, tasas que tenemos que pagar es a nivel nacional, ¿ya? De acuerdo a la provincia que ustedes viven. A ver, tenemos aquí impuesto a la renta, ¿ya? Impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, que es el IVA, impuestos a los consumos especiales, impuesto a la herencia, legados y donaciones, es decir, cuando deja a una persona un bien y es el traspaso, ¿no? Le da el traspaso a otra persona. Esa es la herencia, ¿no? Obviamente, pero va con ella un impuesto. Impuesto general de exportación, cuando ustedes exportan bienes o servicios, ¿no? Entonces también eso ustedes pagan impuestos. Y importación es cuando ustedes piden un producto o un servicio, ¿ya? Entonces ustedes, es decir, dan ese servicio y dan ese producto a otro país. ¿Listo? Repito otra vez. Exportación significa que yo tengo una mercadería aquí en mi país y esa mercadería o ese servicio, yo otorgo mi contingente, hablando de servicios, o sea, yo presto mis servicios, por ejemplo, de contador, a un país X, por ejemplo, a Colombia. Me voy a Colombia a prestar mis servicios. O le vendo a Colombia algún producto que yo tengo ecuatoriano. Esa es exportación. Importación es que de un país que no sea obviamente el nuestro, ¿ya? Yo adquiero el producto o el servicio para que venga a mi país, ¿ya? Entonces, en este caso, que se quede nuestro producto o el servicio en nuestro país. Y por eso se paga también un impuesto. ¿Listo? Los municipales, ¿ya? ¿Qué hacen los gobiernos municipales? Ellos cobran impuestos sobre la propiedad urbana, impuestos sobre
propiedad rural, que vienen a ser los predios, impuesto de alcabala, impuestos sobre los vehículos, impuestos sobre los registros de inscripción e inscripción, impuesto a los espectáculos públicos. Cuando es el impuesto de alcabala, es cuando yo quiero traspasar, ¿no? Traspasar mi bien a otra persona, ¿ya? Ese es el impuesto de alcabala. En este caso podría ser un bien inmueble, que es mi casa, se la quiera traspasar a cualquier otra persona, pero por ese traspaso te cobran un impuesto, ¿ya? Las tasas únicamente se pagan cuando adquieres algún servicio, ¿ya? Por ejemplo, ustedes quieren realizar un tipo de trámite y te cobran por una especie valorada, un ejemplo, donde ustedes llenan los datos que solicitan y pagan obviamente por esa hoja, ¿ya? Entonces, tenemos que también es una prestación de dinero, en dinero, que debe pagar el contribuyente, pero únicamente cuando recibe la realización de un servicio efectivamente prestado por el ente recaudador, que en este caso es el ente recaudador, es la entidad pública, en una persona o en sus bienes. Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el Estado. La tasa no es un impuesto, sino el pago de una persona que realiza por la utilización de un servicio. Por lo tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar. ¿Listo? Tenemos las tasas nacionales. ¿Cuáles son las tasas nacionales? Tasas por servicios administrativos, tasas por servicios portuarios y aduaneros, tasas por servicios de correo, tasas por servicio de embarque y desembarque, tasas arancelarias. ¿Ya? Solamente, vuelvo y repito, las tasas solamente se pagan cuando adquieren algún servicio. ¿Ya? En este caso aquí tenemos las tasas municipales, las tasas del agua potable, tasas de luz y fuerza eléctrica, tasa de recolección de basura y aseo público, tasa de habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales, tasas de alcantarillado y canalización, tasas por servicios administrativos. ¿Ya? En este caso, las contribuciones especiales son las sumas de dineros que el Estado o el ente recaudador exige en razón de la ejecución de una obra pública, cuya realización o construcción debe proporcionar un beneficio económico en el patrimonio del contribuyente. ¿Ya? Entonces, este es un resumen de esta ficha que es de la semana 4. Vamos a hacer otro resumen de la semana 6. ¿Ya? El régimen impositivo simplificado ecuatoriano es el RICE. ¿Ya? Es el RICE. ¿Y para qué sirve el RICE? El régimen impositivo simplificado RICE es un régimen de inscripción voluntaria que reemplaza el pago del IVA y del impuesto a la renta a través de cuotas mensuales. Es decir, si ustedes tienen un negocio pequeño que solamente tienen de 10 o menos empleados y tienen un ingreso anual, ¿no? De $60,000 o menos de $60,000. Si ustedes pasan el ingreso más de $60,000, ahí ya deben de utilizar el impuesto al valor agregado, que es el IVA, ya no es el RICE. ¿Ya?
Listo. Bueno, ese es un resumen que les estoy dando. Ahora sí, vamos con la clase que nos toca en esta semana.